Sin censura. Hola amigos, muy buenas noches a todos. Sean bienvenidos nuevamente a un programa de Sin Censura. Nuevamente para mí es un placer, un honor y un privilegio estar un jueves más acompañándolos y tratando de dar la información más concisa y una información realista de lo que estamos viendo. Pues el día de hoy, como pueden observar, estamos de luto porque en El Salvador tanta corrupción que ha habido estos últimos meses, prácticamente este último gobierno ha sido tan grande que ya no podemos decir que El Salvador adolece de cicatrices, sino que ya podemos hablarlo como un luto hacia la democracia, porque ya está todo perdido porque hemos entrado en un proceso muy difícil de poder digerir. Pero el día de hoy quería recalcarles que Movimiento Libertad siempre va a estar allí fomentando la libertad de expresión y defendiendo la democracia mientras exista la República. Y la República va a existir siempre que estemos ahí como ciudadanos para defenderla. Pues el día de hoy hemos invitado a un personaje muy influyente en la política salvadoreña, un analista, una persona que está comprometida con el rescate de la democracia, una persona que está comprometido con el rescate del país, y esta persona es Darío Cardona, que es prácticamente una persona más que nos acompaña el día de hoy y es un invitado ya recurrente en el programa. Darío, quisiera primero decirte buenas noches y gracias por estar en el programa. Hola Irving, buenas noches y placer estar siempre en tus entrevistas. Pues el Sal- placer es para Movimiento Libertad y para mi persona tenerte, porque este es un programa en el cual vamos a analizar ciertas cosas que la persona más idónea para poder platicar de este tipo de ámbito político sos vos prácticamente. Darío, bueno, a mí me cuesta comenzar con este tipo de noticias porque son muy duras, como dije hace poco, de digerir y aparte de esto aceptarlo. Pero es como el pan caliente de estos días. Lo voy a poner en la pantalla primero para que comencemos rompiendo el hielo con esta pregunta. ¿Estarán en desesperación total? Pregunto porque te voy a poner esto. La mayoría de salvadoreños lo desayunamos hace unos 2 días, creo. Y es que aprueban la ley del voto electrónico para el exterior. Vemos la imagen de referencia de la Asamblea Legislativa y lo que me llama la atención es esto. La Asamblea Legislativa aprobó anoche la ley especial para el ejercicio del sufragio en el extranjero, que permitirá el voto electrónico presencial y remoto para los salvadoreños residentes en el exterior, pero despierta varias dudas sobre las garantías y secretividad y libertad en las elecciones del 2024. Darío, ¿cómo ves esta situación? Desde luego que hablar de voto electrónico suena como una innovación en materia electoral, Ujú. eh, pero claro, en un país democrático, pero en un país donde no existe la democracia como el nuestro, porque debemos decirlo, afirmarlo ya categóricamente, en este país no existe la democracia. Eh, Hablar de voto electrónico es hablar de un subterfugio, una manera eh, bastante disimulada de fraguar un fraude electoral. Y lo digo porque existen todas las condiciones como para que los funcionarios del actual gobierno y el oficialismo hagan los entuertos necesarios para poder garantizarse el enquistamiento en el poder por otros 30 años. Lo que está sucediendo en la actualidad es alarmante porque desde que se instaló la legislatura actual, hemos visto un deterioro eh, exponencial de las instituciones del Estado. Hemos visto cómo cada una de las instituciones están al servicio del poder de turno, al servicio del régimen, y el Ujú. Tribunal Supremo Electoral no es la excepción. Sí, eso Tenés sí.
tenés una fiscalía, una corte de cuentas, una corte suprema de justicia, una procuraduría para la defensa de los derechos humanos, una procuraduría general de la República. eh, Todos los órganos del Estado se encuentran al servicio del Ejecutivo, rinden informe al Ejecutivo, rinden cuentas al órgano Ejecutivo, rinden cuentas a la camarilla oligárquica que preside Nayib Bukele y sus hermanos. Ujú. Y los asesores venezolanos, bueno, nosotros sabemos quiénes son ese círculo oscuro que nos gobierna. Vamos a hablar de ese círculo oscuro al final porque también tenemos una nota periodística que habla acerca de ese tipo de cosas. Mira, Sí, aquí en pantalla la diputada Claudia Ortiz dice esto. En una elección normal, tradicional, hay mucha gente de partidos viendo. Hay observadores internacionales, pero un voto electrónico remoto, ¿quién lo va a auditar? Señaló la diputada de Vamos, Claudia Ortiz. En pocas palabras le dijo, ¿hay confianza o no hay confianza con este voto electrónico? en absolutamente ninguna confianza. Y a ver, esto lo explico de la siguiente manera. Para poder llevar a cabo una elección mediante voto electrónico, tenés que contar con, eh, digamos, con un equipo técnico que te garantice que se puede llevar adelante este tipo de sufragio. El problema es que para que puedas tener ese equipo, para que puedas tener toda esta logística, necesitas contratar. Y para contratar necesitas hacer uso de las reglas de las compras públicas. Es Ujú. decir, lo que establece la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, la famosa LACAP. Y las compras públicas tienen toda una suerte de principios que desde la instauración indefinida del régimen de excepción eh, son reglas que el gobierno se las pasa por el arco del triunfo, ¿no? Entonces, no sabes quiénes son los que se encuentran detrás de la concesión, no sabes quiénes se encuentran detrás de las autorizaciones, no sabes cuánto han ofrecido, por qué lo han ofrecido, a quiénes se lo han ofrecido y qué es lo que no nos han dicho que les han ofrecido al respecto. Es decir, Ujú. no existe transparencia en el manejo de las negociaciones para poder establecer el voto electrónico. Eso Entonces, sí. podés tener una empresa que se constituyó hace 3 meses o hace 6 meses por un grupo de compadres del presidente y que son los que van a proveer la tecnología para poder llevar a cabo el voto electrónico y la negociación o los términos de la negociación es que van a recibir este beneficio al margen de los Sí. principios y de las reglas de las compras públicas a cambio de beneficiar al oficialismo en las próximas elecciones. Es lo que siempre ha pasado. Claro, y la pregunta es, porque alguien me anticipo a lo que puede decir un correligionario de Nuevas Ideas, alguien, un seguidor del presidente. Me va a Ujú. decir, mira Darío, pero eso que vos estás diciendo cabe en el terreno de las especulaciones. Y yo lo que le voy a decir es que cuando tenés antecedentes de corrupción, podés hacer predicciones Predicción, sí. y la probabilidad de que si algo se ha cumplido en el pasado, se siga cumpliendo en el presente y se cumpla en el futuro, es alta. Es decir, Un 80-20. si estamos viendo que al actual presidente de la República, si se le puede llamar presidente, porque es un dictador que se encuentra ya en un ejercicio inconstitucional de su mandato, al presidente no le importa en absoluto participar en la reelección, participar para un nuevo mandato presidencial, no obstante que se lo prohíbe la Constitución de manera expresa, que existen sentencias de la Sala de lo Constitucional, sendas sentencias que se lo prohíben, que él mismo ha dicho en el pasado que está prohibida la reelección inmediata, no obstante ello, no le importa saltarse todos los baremos legales y constitucionales que hay para perpetuarse en el poder. Ujú. Entonces, la pregunta que yo le hago a los seguidores del presidente es de sentido común.
Si alguien está dispuesto a pasarse por encima de las instituciones, de las leyes y de la Constitución para poder perpetuarse en el poder, ¿qué te hace pensar que el sufragio electrónico que están fraguando no es otro mecanismo para poder darle una apariencia de legitimidad a una elección fraudulenta? Es más que evidente que esta herramienta va a estar al servicio de la corrupción gubernamental. Aparte de eso, Darío, yo me pongo a pensar como ciudadano común y corriente. Imagínate el voto electrónico. Primero, no se puede auditar, porque aunque se pudiera, no van a buscar las herramientas porque no hay un contrapeso que esté auditando, que no sea afín al gobierno, que no sea partidario del gobierno. Pero una de las principales características que veo yo que hay que tomar mucha atención y prestar atención es que como es electrónico, ¿cuál es la garantía de que no falle? Si hemos visto países que están más desarrollados que nosotros, no podemos decir los países del primer mundo porque hay muchos intentos o eh, hubieron muchas probabilidades que otros países adoptaran eso y la gran mayoría de estos países dijeron no estamos preparados. Y aún los países como Estados Unidos han tenido problemas. Ya no nos imaginemos esta ley express, porque fue una ley express que hasta le costó la credibilidad a un diputado de Ghana porque empezó a criticar este tipo de iniciativas que nunca le habían prestado atención y hoy que ya se acercan las elecciones, en un 2x3 como que es la ley del Bitcoin, la aprobaron. Entonces, digo yo, ¿cuál es la garantía de que eso no vaya a fallar? O digamos, entre comillas, no es que vaya a fallar, sino que se vaya a prestar a tratar de hacer de conveniencia los resultados para ellos. Hay que ver, aquí está, hay que hacer la separación de la de la parte moral con la parte técnica. En Ajá. cuanto a la parte moral, ya quedó claro, ya ha quedado suficientemente establecido que al régimen no le importa eh, actuar de manera corrupta y de manera fraudulenta para poder perpetuarse en el poder. Desde el punto de vista moral, eso ya está saldado. Ahora, desde el punto de vista técnico, tenemos experiencias que demuestran que no tienen la capacidad técnica para poder llevar a cabo, emprender una tarea como la que se proponen de implementar el mecanismo del voto electrónico. ¿Por qué? Bueno, sí, para la implementación de la ley Bitcoin, que era para poner a circular eh, esta criptomoneda, Ujú. eh, para la creación de una simple billetera virtual, tuvieron los problemas que tuvieron y hubo un despilfarro inusitado de dinero público y se verificaron casos de corrupción, usurpación de identidad, eh, mala focalización de esta suerte de subsidio, gente que recibió cantidades eh, irrisorias de Exorbitante. dinero, claro. Eh, entonces, si sucedieron esos problemas técnicos con esta billetera virtual, que se supone que era el proyecto emblema, el proyecto insigne del presidente para demostrar que éramos un país que se encontraba en la punta del progreso de la civilización a nivel mundial, si sucedieron esos problemas técnicos con algo de esa naturaleza, ¿qué nos hace pensar que cuando se lleve a cabo este mecanismo del voto electrónico, que es muchísimo más complejo que la implementación de una billetera virtual, que nos hace pensar que el gobierno tiene que el gobierno cuenta con los aliados con la capacidad técnica suficiente como para poder llevar a cabo un proyecto de esta naturaleza? Es una completa estupidez. Pero, Completa, completa. pero Pero mira, más allá la estupidez que se representa, eh, procurar,
digamos, intentar llevar a cabo una empresa para la que no se encuentran capacitados, lo más grave es el tema de los motivos eh, viles por los cuales lo hacen. Es que el Ujú. objetivo aquí no es, no es que la gente pueda acceder al voto electrónico. Aquí el objetivo es tener una herramienta al servicio del régimen para poder manipular los, el voto en el exterior. Ujú. Eso es lo que sucede. Mira, Darío, te voy a poner en Ujú. pantalla la siguiente pregunta, que sería, ¿ya inició la campaña? Te lo pregunto porque acabas de hacer la alegoría de que eso es una estupidez, pero yo creo que le vamos a subir un poco más al escalón a la definición que utilizaste y es un golpe directo a la inteligencia humana, lo que te voy a poner ahora en pantalla, porque o sea, yo ya pasé la escala de indignación no sé, a ya sentirme, no sé, triste o no sé ni cómo explicarlo, te lo voy a poner en pantalla. Mira, fotos, ojo, diputados de Nuevas Ideas adelantan la campaña electoral con el uso de gorras pro Bukele durante la plenaria. Te voy a poner esto es un insulto a la inteligencia humana. En serio, esto es un golpe duro. Es una cicatriz para el pueblo. Mira, mira, haciendo Ujú. campaña. Y esto que no es penado por la misma constitución. Con el simple hecho que diga el nombre de Bukele 2024 ya están haciendo campaña política. Bueno, aparte de esto que estamos viendo acá, hemos visto que para la tormenta que acaba de pasar hubieron varios diputados de Nuevas Ideas que ya estaban haciendo campaña regalando víveres, regalando ropa con el sticker de su nombre para la próxima campaña política. Aquí podemos ver la oposición que realmente dice, ¿qué pasa? ¿Va? O sea, ya empezó la campaña, Darío. A tu perspectiva. La pregunta que haría más bien es si alguna vez el régimen ha estado fuera de campaña, Buen porque punto. a mi modo de ver, la forma de gobernar de Bukele no ha sido realmente un gobierno. Bukele no ha gobernado. Bukele lo que ha hecho es utilizar los recursos del Estado para publicitarse. Eso es lo que ha hecho. Y a ver, es tan sencillo como esto. ¿Cuáles son las cosas, cuáles son los eventos, los acontecimientos, los actos que le han agenciado mayor popularidad a Bukele? No han sido obras de infraestructura, no han sido gastos sociales, ha sido populismo, darle dinero a la gente durante la pandemia mientras la has tenido socada para que no pueda hacer el comercio, es el acto populista de aquel que te regala las muletas después de haberte quitado las piernas. Eh, la repartición de los paquetes solidarios con el logo de pez y con frasecitas, estribillos contra los partidos de la oposición Ujú. es a todas luces una campaña, es campaña electoral. Andaban los candidatos a diputados por nuevas ideas, andaban repartiendo esos paquetes solidarios. ¿Qué Ujú. tienen que andar haciendo los candidatos a diputados de un partido político repartiendo los paquetes que se supone que son del gobierno? Es que, Tomándose fotos. Y tomándose fotos y todavía. por supuesto, Cínicamente. es que al final el objetivo era ese, ¿no? El objetivo era, como decimos en mi pueblo, saludar con sombrero ajeno. Entonces, Sí. el objetivo era utilizar la plata del Estado para promover a los candidatos a diputados que iban a obedecer irremisiblemente al presidente. Ese era el objetivo. Y ahí los tenés, pues, los tenés haciendo justamente aquello para lo cual fueron eh, contratados, porque ellos se encuentran, son monigotes a sueldo del presidente. Sí. Primero, el artículo, creo que es el artículo 86 que dice que los diputados no se encuentran ligados por ningún mandato imperativo. Eh,
Y ahí los tenés obedeciendo al órgano ejecutivo. Y decís, ¿cómo es esto posible? Y sí, lo que decías, el artículo 218 de la Constitución dice, te lo voy a leer lo que dice, dice, Sí, dale. los funcionarios y empleados públicos, como los diputados, están al servicio del Estado y no de una fracción política determinada. No podrán prevalerse de sus cargos para hacer política partidista. El que lo haga será sancionado de conformidad con la ley. Eso dice la Constitución de la República. Y luego, si te vas al Código Penal, vas a encontrar el respectivo tipo penal, que ese era el que estaba buscando, pero no lo tengo a la mano. ¿Qué es que viene siendo la sanción que habla este otro artículo? Es la sanción de la que habla el artículo 218 de la Constitución. No, pero mira, no, también no viene siendo cuestión política, sino que viene siendo ya una cuestión, por decirte así, en buen salvadoreño. Estoy detrás del hueso y quiero que ese hueso sea mío, porque todo este tipo de gente, hay mucha que nunca estuvo y que ahora está, ya probaron las mieles del éxito de manera fraudulenta y ya no quieren salirse de ahí. Independientemente vayan con los ideales de este tipo o independientemente sean partidarios o su visión sea diferente, pero como ahí está el dinero, ahí están ellos. Y si les da la indicación, si el sultán les da la indicación, todos con gorra el día viernes, todos tienen que llegar con la gorra el día viernes. Entonces, por eso yo en lo personal lo catalogaba como un insulto ¿a qué? A la inteligencia humana, pues, o sea, no pueden estar haciendo ese tipo de cosas. Claro, mira, aquí pasan unas cosas muy ridículas, porque tenés por un lado a un médico que es capturado por haber atropellado accidentalmente a un gato, Ajá. pero por otro lado tenés a diputados, pseudodiputados, porque son simples títeres, ratones de laboratorio del presidente, Ujú. los tenés violando flagrantemente la Constitución frente a todos los salvadoreños con pruebas de que se están prevaliendo de su cargo para hacer política partidista, pensando ya en las elecciones del 2024 para reelegir al presidente, están violando doblemente la Constitución por el lado del artículo 218 y también por el lado de los artículos que prohíben la reelección presidencial, como el artículo, creo que es el 87, el 154. Entonces, y ves que a esos funcionarios del gobierno no les pasa absolutamente nada por delinquir. Y Ujú. decís, ¿cómo es posible que estos cometan delitos frente a nuestras narices y se encuentren completamente impunes? Yo tengo una posible respuesta, Darío. Sí. Y la tengo ahorita y te lo voy a poner en pantalla. Porque Ujú. estos ataques de inteligencia que le dan a este tipo de personas, que te voy a mostrar a continuación, son uno de los cuantos motivos por los cuales ellos pueden venir a interpretar la ley como ellos quieren. Aparte de que ellos son la mayoría, para empezar. Mira, te lo voy a poner en pantalla. Dice, Félix Ulloa dice que la reelección se justifica con artículos escondidos. La señora Ruth López lo califica como una vergüenza jurídica. O sea que todos esos actos indebidos que van en contra de la Constitución, ellos siempre les va a dar algún su ataque de inteligencia o un ataque sobrenatural de superconciencia, por decirlo así, y van a empezar a sacar leyes de donde no las hay. Imagínate que aquí dice, el constitucionalista Enrique Amaya considera que las declaraciones de Ulloa son un insulto contra los abogados que asesoran a Bukele para su dictadura 2019. No conocían ni leyeron las inhabilidades para ser candidato presidencial. O sea, ¿hasta qué punto hemos llegado, Darío? Sí, es que la pregunta que habría que hacerse es, eh, eh, ¿de cuál era la hierba que estaba fumando Félix Ulloa cuando, cuando se le ocurrió decir, o sea, yo le estoy haciendo el favor a Félix Ulloa,
Sí, ahí porque, está, mira, mírale la cara. porque estoy prefiriendo pensar que es adicto al consumo de algún alucinógeno a ¿Qué hongo? decir, a decir que es un imbécil o que es un cínico. No, Entonces, correcto. estoy tratando de disculparlo o Sí, andaba completamente ebrio en el momento que brindó esas declaraciones, pero lo extraño es que, pues, a saber cómo fue que se encontró esos nuevos artículos de la Constitución, no nos ha dicho cuál es, tal vez ha de ser el 154-A de la Constitución o el guión B, alguno ahí que estaba en la exposición de motivos de la Constitución del 83. en joya de Eh, Serén quizás los encontró en alguna artesanía, alguna vaina así. no sabemos, pero lo que sí sabemos es que si no había bebido o no había consumido drogas en el momento en el que brindó esas declaraciones, es un cínico de primera o es un idiota. Y las dos cosas eh, son vergonzosas igualmente. Sí. Eh, a ver, le explico a don Félix Ulloa que las características del ordenamiento jurídico son tres: Ujú. unidad, coherencia y plenitud, y que ya existen, ya, ya, ya existen las disposiciones de la Constitución y de la ley, y que para que puedan existir nuevos artículos dentro de la Constitución es necesario que exista una legislatura constitucional y que posteriormente sea ratificada en la siguiente legislatura, cosa que no ha sucedido. Quizás no lo Y sabe. eh, pues yo honestamente creo que sí lo sabe. Yo creo que sabe a la perfección que no se pueden sacar artículos de la manga de la camisa como no se pueden sacar conejos de los sombreros. Yo creo que lo que sucede es que este personaje es cínico Pero o que estaban, o en última instancia quiero pensar que es que tiene, estaban escondidos. que tiene alguna suerte de miedo a la represalia que pueda tener el presidente con él Como si una, se como atreve que fuera, a como que fuera, contrariar su voluntad de reelegirse. como que Porque fuera eso una también puede pandilla, ser. como que fuera una pandilla que ya entró y no se puede salir. Claro, como por supuesto, y si haces algo en contra de tu jefe, entonces atenete a las consecuencias, ¿verdad? Sí, Entonces porque también puede ser temor reverencial, yo qué sé. Pero lo que sí es que eh, llegar a ese extremo, a ese ridículo a la hora de brindar declaraciones sobre, y lo peor es pretender que las estás diciendo como sabedor de la materia, como jurisconsulto, es algo completamente vergonzoso, porque, y peor si se supone que él ha participado en las negociaciones, como por ejemplo las de los acuerdos de paz de ah, sí, ese es buen 1992, punto. que ha tenido la oportunidad de revisar al revés y al derecho el texto constitucional. Me extraña que ahora haya encontrado algún artículo por ahí que habilita al presidente a No, no, reelegirse. pero no, no es broma. Estaban escondidos esos artículos. O sea, él ha sido el descubridor de los nuevos artículos. O sea, hay que darle el crédito, pues, porque nadie los había encontrado. Él los vino a encontrar. O sea, el tipo es talentoso para descubrir cosas. Pero Aparte de eso. más allá de Ajá. eso, Irving, la gran pregunta que hay que hacer en la población es, pese a ese nivel de ridículo del vicepresidente de la República, todavía siguen creyendo que el presidente se puede reelegir. Es completamente absurdo. La pregunta que habría que hacerse entonces es, ¿la gente realmente le cree el cuento a Félix Ulloa? Y yo creo que la respuesta es no, no se la creen. La gente sabe a la perfección que el presidente no se puede reelegir y sin embargo apoyan la reelección. Muchos, no todos. Pero ¿por Ujú, qué? ¿Por qué apoyan la reelección sabiendo que no se puede? Porque aquí ujú. el régimen les ha dado, les más bien los ha incitado, los ha instigado
a dejar de lado la Constitución y las leyes para poder cumplir con sus caprichos. Entonces la gente dice, bueno, ¿y si el pueblo quiere qué? Pero esto es algo peligroso, porque bajo esa justificación puedes hacer cualquier barbaridad. Y si el pueblo quiere quemar a los delincuentes, ¿qué? Y si el pueblo Ah, quiere quemar a los tip- opositores, ¿qué? Y no es la voluntad popular, pues. Y si el tipo liberen a pueblo, Barrabás. claro, y si el pueblo quiere quemar a los judíos, ¿qué? Si el pueblo quiere crucificar a Jesús, ¿qué? ¿Acaso no es la voluntad popular? ¿Quién se atreve a cuestionar la voluntad popular? Buen Entonces, punto trata. te das cuenta de que estamos llegando a un nivel, a un punto de no retorno, un punto de no retorno en el cual se puede justificar cualquier barbaridad en nombre de la voluntad popular. Y Ujú. esto es lo más grave que está sucediendo durante el régimen, porque las masas exacerbadas eh, son capaces de los actos más bárbaros, y Grotescos. eso lo ha demostrado la historia de manera muy vehemente, eh, con tal de cumplir un capricho, con tal de digamos, enajenados por estos accesos de ira, de, de irascibilidad. Eso es lo que estamos viendo que sucede. Entonces, Ajá. ya Félix Ulloa debería de desistir de tratar de buscarle justificaciones legales a la reelección presidencial, porque va a decir cada vez cosas más absurdas, y eso, en realidad, eso le resta credibilidad a la línea narrativa Yo de creo que Bukele. si ya, yo creo que si ya puso la sinvergüenzada sobre la mesa, que mejor se mantenga y no le trate de encontrar más patas al gato, así como se dice en la voluntad popular. Darío, mira, hemos llegado a la mitad de nuestro programa. Quisiera pedirte de favor de que me esperaras ahí unos 2 minutos porque vamos a ir al Foca Coin de la semana y luego un mensaje de nuestros anunciantes y regresamos a la segunda parte que quiero que hablemos un poco acerca de esos asesores. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Cuánto están ganando? Tengo mucha información aquí que la voy a presentar en pantalla y me gustaría que me ayudarías a analizarla. Ujú. Entonces, me esperas un momento, vamos a ir al Foca Coin de la semana. Y el Foca Coin de la semana es para... Partido, ustedes saben, es apoyar la reelección del presidente Nayib Bukele. Gana va a apoyar, vamos a apoyar la reelección. Pero hoy por hoy, Guillermo Gallegos apoya o le parece que el mejor candidato es Carlos Calleja. Si usted me pregunta a mí, Guillermo Gallegos, ¿a quién apoyaría? Yo sin lugar a dudas y sin ningún temor le diría, yo votaría por Carlos Callejas. Por Carlos Callejas como persona. Creo que de momento es la persona que para mí reúne las mejores condiciones. Si Gana decide apoyar una alianza con Nayib Bukele, Guillermo Gallegos no la va a acompañar. Yo estoy ya decidido, creo que no ese es el rumbo que quiere el país. Muy bien, Foca. Premio, premio, premio. Ahí va, ahí va. Eso es. Hola amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a nuestra segunda parte del programa. El día de hoy hemos estado hablando con Darío Cardona acerca de muchos temas de actualidad nacional que tenemos que tomar muy en cuenta porque estamos analizando de la situación del por qué ahora podemos decir que la democracia ya no la hemos perdido, no la estamos perdiendo, sino que ya estamos de luto en El Salvador porque hay mucha corrupción, la democracia ya no existe, estamos en un proceso dictatorial y las pocas garantías que nos quedan como salvadoreños no sabemos cuánto tiempo van a seguir presentes para nosotros los ciudadanos. Pues quiero darle la bienvenida a Darío, que lo tengo ahora en pantalla, nuevamente para nuestra segunda parte. Darío,
Al principio del programa hablabas y me decías acerca de que qué tal, qué está pasando o qué situación se está dando en el país con respecto a estos asesores venezolanos, estos asesores uruguayos. Tenemos de todo tipo de asesor porque aquí han venido a hacer billetes, así como decimos los salvadoreños. Han venido a romper el cerdito para sacarle todas las monedas y lactar del Estado salvadoreño. Voy a poner en pantalla la pregunta con la que vamos a abrir esta segunda parte. Los socios, ojo, porque no vienen siendo solo asesores, sino que vienen siendo socios. Están teniendo beneficios y el pueblo no. Pregunto porque pongo la información ahora en pantalla de un periódico digital, el cual hace esta investigación que dice César Adario, el asesor financiero del gobierno que gana montos millonarios. Acá están en pantalla y como puedes observar la felicidad, porque un hombre que es pobre no es tan feliz como él, sino que un hombre feliz es un hombre que tiene mucho dinero. Podemos ver las caras de estas personas que son millonarias. Ahora tenemos al presidente de la Asamblea Legislativa, al presidente de la República y a estos asesores, los cuales me llama mucho la atención de que se presentan estos cheques con cantidades exorbitantes de las asesorías que han estado teniendo. O sea, mi pregunta viene siendo, Darío, ¿ellos están beneficiándose y el pueblo no? Se estarían beneficiando los asesores. Claro. Y el pueblo, y la pregunta es si se estarían beneficiando los asesores y en contrapartida el pueblo no se estaría beneficiando de lo que estos asesores están haciendo, ¿verdad? Correcto, porque si ellos vienen a asesorar un proyecto, ellos vienen a asesorar al país, es para que beneficien al pueblo. Pero el beneficio solo es para el asesor, porque hasta el día de hoy no hemos visto algo que se haya concretado, que realmente haya favorecido. Por ejemplo, la Chivo Wallet, la Chivo Pit, o sea, todo lo que tenga que ver con Chivo. Esos han sido asesorías externas y hasta el día de hoy no hemos visto nada, pues. Bueno, para comenzar habría que decir, ¿será que en El Salvador no existe la gente con las suficientes calificaciones, competencias para poder desempeñar estos cargos que se les están ofreciendo a estos asesores extranjeros? Ujú. Qué poco confía Nayib Bukele en la inteligencia de los salvadoreños, que tiene que ir a buscar a otro lado, a otro país, gente que le pueda sacar las castañas del fuego. O sea, en primer lugar, hay que decir que menosprecio al intelecto de los salvadoreños, no tener que ir a buscar a otro lado lo que puedes encontrar aquí. En segundo lugar, hay que decir que hay que respetar la proporcionalidad. Es Ujú. decir, está bien que tengan un salario y unas prestaciones decentes que puedan ser un incentivo para que realicen su trabajo, pero hay un punto a partir del cual eso ya se convierte en corrupción, es algo desproporcionado, es un abuso del dinero del erario público, que vale decir, por si usted no lo sabía, que es el dinero de nuestro bolsillo, que va a parar al Estado. Entonces, estas cantidades exorbitantes de dinero, millonarias de dinero que reciben estos asesores, no se justifican de ninguna manera. Desde el punto de vista de la eficiencia y tampoco se justifican desde el punto de vista de la transparencia, porque esto se ha conocido a través de notas de periódicos que han sido criminalizados por el oficialismo. Es decir, que no ha sido por obra y gracia de la transparencia del gobierno que nos hemos dado cuenta Ujú. de esa información. Nos hemos dado Sí. cuenta de esa información porque se ha filtrado. Es decir, que nosotros no tenemos idea a ciencia cierta de la magnitud De de todo la lo que está pasando. corrupción que existe en términos de los emolumentos, de los salarios, los honorarios que reciben los asesores, los trabajadores, los funcionarios, eh, los que prestan servicios profesionales en este gobierno. Entonces la pregunta que habría que hacerle a la gente es,
sí o no, señores, que era indignante, que fue indignante darnos cuenta de que los funcionarios de de los gobiernos pasados recibían cantidades eh, inusuales, cantidades exageradas, tal vez, en términos de sobresueldos. Claro, nos indignaba. Ujú. La pregunta es, ¿por qué esto ahora no nos indigna de igual manera? Somos algo hipócritas como sociedad, ¿no? Porque Sí. nos debería de indignar igual, porque así como la gente, los fanáticos de nuevas ideas, los fanáticos del presidente, dicen, mira, ¿y por qué no dijiste nada de lo que aconteció en el pasado? Yo les devuelvo la pregunta y les digo, ¿por qué hablas tanto del pasado y te callas la boca No del respecto a lo que presente. está sucediendo en el presente? Yo estoy denunciando el pasado también. Ujú. Ustedes no están denunciando el presente. ¿Quién es el hipócrita? Así es, Ujú. en teoría, esta gente vino para corregir todo lo que ya pasó, porque esa fue la campaña que hicieron. Esta gente vino a decir no más corrupción, esta gente vino a decir todo lo que vivimos no lo vamos a volver a vivir, pero ha sido peor, porque lo que 30 años atrás se pudo catalogar como malo, no llevamos ni 5 años cuando ya estamos diciendo que el país está prácticamente liquidado. Ya no son cicatrices de batalla lo que tiene el país, ya está convaleciendo el país por lo que está pasando. Y eso que no son 5 años. Cuando llevemos los 5 años y venga esta reelección es para terminar de fulminar la población con todas estas decisiones y con todo este desfalco que se está haciendo. Ey, Darío, yo me recuerdo, y siempre lo digo, yo sé que hasta posiblemente, aparte de ya caer mal por hablar en contra del sultán, en contra de Batman, siempre hago, porque marcó tanto mi vida escuchar eso, con una campaña política, dijo él que no iba a tolerar la corrupción, luego en una cadena nacional dijo de que el funcionario público, y todavía se pegó en el pecho así, de mi gobierno, que llega a tomar un solo 5, yo mismo lo meto preso. Ey, ninguno está preso. Es más, los que van a ir presos son los que se rebelaron en contra de él, nada más. Que fueron los dos diputados que desaforaron. Más este otro que lo castigó Gana por hablar una cosa en contra de él. O sea, ese es el gran cambio que se iba a dar. Darío, ayúdame a analizar Y es esto, porque que, no lo entiendo por qué la gente no entiende. y fíjate de que no es que la gente no lo entienda, porque es como lo tricky, como dicen los gringos, de la situación. La trampa está en que no es que la gente no entienda lo que está pasando, es que la gente no quiere entenderlo, que es diferente. Una cosa es que vos seas incapaz de ver la realidad y otra cosa es que te tapes los ojos para no verla. Y eso es lo que está sucediendo con la gente, porque la gente sabe a la perfección que este gobierno es corrupto. La gente sabe a la perfección de que Nayib Bukele como persona es alguien que tiene la personalidad del mitómano, es decir, es un mentiroso compulsivo. Y como dice una cosa hoy, dice otra mañana. Hoy te dice de que es de izquierda radical, mañana se postula por un partido de la derecha. ¿Y qué? Hoy te dice Ujú. que se prohíbe la reelección presidencial y mañana se está postulando para la reelección presidencial. Hoy es amigo de tal empresario y mañana le está clavando el puñal por la espalda. Entonces, Sí. es una persona eh, indigna de la confianza de nadie. Yo no me podría sentar a la mesa con un sujeto que es tan veleidoso, tan inconstante, tan mentiroso, tan falto de palabra, eh, porque peligra la seguridad de cualquiera. Eh, y la gente no quiere darse cuenta Ujú. que es imposible que puedas tener un buen gobierno cuando tenés a la cabeza a alguien que no es capaz de sostener su palabra. No podés tener buenos gobiernos dirigidos por malos hombres.
La ética y la política van de la mano. No es buen político aquel que es inmoral en su comportamiento. Y eso es lo que sucede con Bukele. Él no puede ser, desde ninguna perspectiva, de ningún punto de vista, puede ser un buen presidente si es alguien que no puede cumplir su palabra. Y es absurdo que Ujú. esperes que el progreso venga de la mano de alguien que es inconsistente, ¿ya? Eh, O sea que estamos... yo no puedo confiar en alguien que es aficionado a la mentira, porque desde el momento en el que es aficionado a la mentira, yo sé que al firmar un contrato con esta persona, al adquirir un compromiso, el que lo va a incumplir va a ser él. Ujú. Y la gente lo sabe. Lo que pasa es de que no quiere aceptarlo, Yo porque siento que no es... es lo que yo he venido diciendo, lo que yo insisto en cada uno de los espacios que tengo para dirigirme al público, y es que una cosa es tener nudos en la cabeza y otra cosa es tener nudos en el corazón. La gente que se Ujú. encuentra dominada por el resentimiento tiene un nudo en el corazón y por lo tanto no puede esperar que su cabeza entienda cosas que su corazón no quiere aceptar. La gente resentida está esperando todavía cebarse en el castigo hacia la clase política tradicional. Y si Ujú. para eso tiene que aceptarle absolutamente cualquier arbitrariedad al régimen, lo va a hacer, porque no está pensando en términos de conveniencia. Una persona que está sedada por su resentimiento, por sus pasiones, no puede pensar con objetividad. Ujú. Esta gente, estas masas, se encuentran idiotizadas y por lo tanto no significa que no tengan la capacidad para poder razonar correctamente, es que no quieren razonar correctamente. Y eso es lo que Así está es. sucediendo, eso es lo que está sucediendo con esta gente. Estás viendo que tenés asesores que ganan cantidades absurdas cuando el salario eh, mensual del sector comercio en la zona urbana es de $300 y decís, ¿cómo es esto posible? Eh, ¿Cómo la gente no se indigna frente a eso? Eh, ¿Cómo la gente no se indigna frente a los abusos del régimen de excepción? ¿Cómo es que la gente no es capaz de darse cuenta de todos los actos de corrupción que se están cometiendo durante esta administración? Ah, es que cuando las cosas son evidentes y la gente no los quiere aceptar, no es porque no las vea y porque no sea capaz de entenderlas, es que no las quiere ver y no las quiere entender, que es diferente. Es que eso es el detalle más grande, que estamos viendo que todas las personas tienen enfrente, tienen en sus manos información de todo lo que está pasando y no necesariamente solo porque nosotros como oposición lo decimos, sino que lo pueden detectar en el día a día. Los precios de la canasta básica, pueden estar observando también los precios de hasta del Bitcoin, pues desde ahí pueden sacar conclusiones que fue un fracaso total. Estamos viendo las Chivo Pit, las Chivo Wallet, todo lo que tenga que ver con Chivo es un total fracaso. Y aún así la gente no quiere entender que todo esto va para mal y lo siguen apoyando, pero es como vos decís, hay un nudo, hay un resentimiento en la población por todo lo que vino pasando de hace mucho tiempo atrás. Y todo lo malo que pasó atrás siempre hace la gente la alegoría y siempre la gente dice los mismos de siempre, los de antes, los corruptos. Pero hoy en día se están dando cuenta que esto es peor y aún así no quieren entender. Es por eso que quiero ponerte aquí en pantalla, Darío, la última pregunta que viene siendo: ¿cuál sería el consejo que le darías a la población en este momento? Y a eso le quisiera agregar, ¿cuál sería también alguna recomendación que le deja a esa población? Sí, creo que dentro de este último tema que habíamos tomado, valía la pena hablar también de la elección de la nueva procuradora para la defensa de los derechos humanos, lo de Raquel Caballero. Es que eso viene siendo como los principales
Porque te das cuenta de Sirvientes. que incluso te venden a la misma gente solamente con un envoltorio celeste y los partidarios de Nuevas Ideas, los partidarios del presidente, compran el producto, compran el mismo producto única y sencillamente porque ha cambiado el envoltorio, porque le pusieron un color celestito. Si Raquel Caballero representa a todos los funcionarios corruptos del pasado, Ujú. de las administraciones pasadas, y entonces ¿por qué la están reeligiendo? Es que le- ¿Por qué la vuelven a elegir estos, los paladines porque, del cambio? porque es una fiel sirviente de ellos. Me imagino que ella ha de tener mucha información y ha de tener muchos huecos a donde se puede infiltrar muchas cosas y entonces le sale mejor tenerla a ella ahí, a donde ella en teoría necesita estar para estar bien y no soltar nada, no soltar información. Ey, ¿cómo es posible que elijan a esta señora que años atrás fue acusada de tener trabajando a su esposo o un esposo, no sé quién tenía trabajando y a la hija? Estábamos hablando ya de otros niveles, pues. Ujú. Estamos hablando Primero de contrató a casos. una hijastra, primero creo que fue a una hijastra, luego a la otra, no, a una hijastra le aumentó el salario, creo yo. A la No, o otra sea, posteriormente la contrató, incluso ya después de que había sido sancionada. Al esposo le asignó un vehículo gubernamental con todo y gasolina. Y mira, pues si estas cosas sucedieran en un país europeo cualquiera, al día siguiente esta señora procuradora habría sido destituida. Pero como vivimos en Macondo y aquí a la gente la corrupción, aquí a la gente la corrupción no le importa, solamente le importa cuando toca ey, la llaga pero sensible de su se, resentimiento. se, Entonces, se deshicieron bien al suave, así bien, bien salvadoreño de Apolonio. Se deshicieron de él, ya no les sirve, ponen a la otra que posiblemente tiene otro nivel o está a otra escala más de servidumbre. sí, lo Así, que así. sucede es de que, como dice Maquiavelo, los nuevos favores no te hacen olvidar las, las viejas disputas, ¿no? A Nayib Bukele no se le olvida que Apolonio Tobar en algún momento fue una piedra en el zapato muy incómoda. Y no Ujú. porque Apolonio Tobar fuera una persona que realmente fuera garante de los derechos, perdón, de los derechos humanos de la población, no, simplemente llevaba la contraria por afán de protagonismo. Porque Ujú. hay mucha gente, incluso también dentro de la oposición, que hace eso, llevarle la contraria al presidente por protagonismo, para ganar, para adquirir protagonismo, pero eso no significa que estén convencidos de que la lucha que están llevando a cabo es por principio y no por una confrontación simplemente de intereses. Ujú. Entonces, a ver, algo El tan consejo, Darío. lo más sencillo es a la gente, a este régimen lo que le interesa es tener funcionarios lo menos honrados posibles. Ningún régimen dictatorial está interesado en tener funcionarios probos, honrados, íntegros, rectos, porque esos son abrojos para poder hacer las arbitrariedades que pretenden hacer. Entonces necesitan a una a funcionarios corruptos como a la señora Raquel Caballero. Y que no me vengan a decir que esto es injuria, que esto es difamación, porque yo no la sancionó el Tribunal de Ética Gubernamental y dice que fue sancionada por actos de corrupción. ¿Cuál es el Ujú. consejo que le doy a la población en este momento? Ujú. El consejo que le doy es que estudie, que lea, que se prepare y que trate de identificar a los liderazgos que la pueden, que le pueden brindar las herramientas para enfrentarse mejor a lo que se viene, al régimen que que se está consolidando y que se está fraguando en el país. Pero sobre todo quisiera darle un consejo a la oposición y el consejo que le quiero dar a la oposición es estudien a los líderes de la oposición. Dejen de estar prescribiendo recetas sin haber hecho diagnósticos de realidad primero. Buen punto. Primero asegúrense de que entienden lo que está pasando
y de que son congruentes con lo que están diciendo. Porque fíjate de que hay una cosa que a mí me indigna y que yo se lo repito cada vez que puedo. ¿Cómo es Ujú. posible que la gente de esta pseudo oposición diga que va a presentar candidatos bajo coaliciones o de manera unitaria como partidos políticos para la elección presidencial en donde se va a postular el actual presidente? Pretenden hacerlo aún a sabiendas de que la reelección es inconstitucional y a sabiendas de que estarían participando de un fraude. Es Y lo cierto, buen hacen punto. aún y pretenden correr para la presidencia, aún sabiendo de que la Constitución les manda que cuando el presidente de la República pretenda reelegirse, invoquen el artículo 87 de la Constitución y se declaren en insurrección. Es una obligación constitucional. La Constitución no dice, miren, si el presidente se quiere reelegir, entonces entonces, por favor, váyanse y creen una coalición amplia opositora, un frente amplio para ganarle por la vía de las elecciones al presidente. No dice eso la Constitución. La Sí. Constitución dice desobedezcan. La Constitución dice eh, apártense, no sean cómplices de las actuaciones ilegales e inconstitucionales del régimen. Entonces la pregunta que yo les hago a estos pseudo opositores es, si ustedes son los que se quejan de que el presidente desobedece la constitución, qué inconsistentes son cuando las primeras de cambio, cuando tienen la oportunidad, ustedes también están dispuestos a pasarse por encima por el arco del triunfo de la constitución para Ujú. obtener el poder político. Son sinvergüenzas, perdonen la expresión. Y yo Buen le digo a detalle, la, Darío. y yo le digo a la población, le digo categórica y enfáticamente a la población, no le crean a estos pseudo opositores, por favor, no los acuerpen, porque lo único que están haciendo es perpetuar a los mismos de siempre, los mismos que están dentro del oficialismo y los mismos que están dentro de la oposición y que han sido los artífices de la ruina de este país. Ok, Darío, muchas gracias por tu participación el día de hoy. Ha sido muy importante tus puntos de vista porque hemos aclarado muchos términos y muchas definiciones que en teoría se necesitan saber discernir, ya están un poco más esclarecidas. A la población que nos acompañó también quería darle las gracias por la oportunidad que nos dan por llegar a cada uno de sus hogares o sus lugares de confort. Este es un programa en el cual nos dedicamos a hablar siempre con la verdad y tratar siempre de hacer conciencia a la población de la situación que se está viviendo. Recuerden que este programa lo pueden ver por diferido y aparte de eso pueden encontrar mucha más información en nuestras diferentes plataformas digitales, las cuales van a aparecer acá abajo en la caja de comentarios, ya sea si ustedes lo están viendo por YouTube o lo están viendo por Facebook. Muchas gracias, Darío, por la oportunidad y espero en un futuro volver a tenerte acá de invitado. Un placer, Irving, un placer haber compartido con todos ustedes. Ojalá nos veamos en una próxima ocasión. Ok, pásenla bien, tengan muy buenas noches y nos vemos el próximo jueves. Hasta luego.